Bienvenidos al 13º Foro de Investigación de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. El tema es factores que intervienen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de álgebra en el tronco divisional UAM Xochimilco. Es presentado por la doctora Elba Cristina Rodríguez Jiménez, el maestro Jesús Rodríguez Franco, el doctor Alberto Isaac Pierdán Rodríguez. En México, los modelos educativos están desarrollados acorde a la economía del país y al tipo de personas que se desean formar y como consecuencia al tipo de sociedad que se desea construir. El desarrollo de programas de estudio de matemáticas es uno de los factores que ha favorecido el rezago educativo al generar estudiantes pasivos acostumbrados a la memorización, deficiente comprensión y capacidad para resolver problemas. Al egresar los estudiantes de los centros de educación media superior, públicos y privados, lo hacen con habilidades de matemáticas muy bajas, lo que les dificulta continuar en el nivel medio superior. Al presentar el examen de admisión en las instituciones públicas de nivel superior, la mayoría de ellos no alcanzan el puntaje mínimo requerido para ser aceptados. Al no ser aceptados en la institución que deseaban, se tienen que esperar de 6 meses a 1 año para volver a presentar el examen de admisión en la misma institución o en otra diferente. Los que logran ingresar desisten de seguir estudiando. Algunos se van a trabajar, otros no estudian y otros no trabajan. Y lo más triste del asunto es que algunos se van por caminos no correctos. En el periodo de tiempo en que terminan de estudiar y el que se lleva al ingresar a la institución, surgen las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo el estudiante deja de estudiar matemáticas? ¿Cuánto tiempo el estudiante deja de estudiar un curso de matemáticas en el nivel medio superior? ¿De qué institución procede antes de ingresar a la universidad? ¿Qué promedio alcanzó de matemáticas en el nivel medio superior? ¿Qué promedio obtuvo en el nivel medio superior? La metodología que seguimos es aplicar el primer día de clases un cuestionario que se llama antecedente de experiencias didácticas y pedagógicas de sus cursos de nivel medio superior de matemáticas. De ese se seleccionan algunas preguntas y esas son 9 de un total de 15 que consta el cuestionario. El tercer paso es el análisis de los datos obtenidos. Un cuarto paso es encontrar las primeras conclusiones y establecer las estrategias didácticas del curso apoyadas en el examen de conocimientos previos. En un estudio previo que realizó Rodríguez en 2018, observamos que el colegio de bachilleres es el que más alumnos aporta a la universidad para las licenciaturas de Economía, Administración, Política y Gestión Social. La otra institución proceden de preparatorias privadas con un 17.5%. Los CECITS es la tercera escuela de procedencia con un 10%. El IEMS, en este caso, tenía un 7.5%. Si nosotros vemos en el siguiente cuadro el comparativo de las escuelas de procedencia, ¿sí? Del 2015 y 2020, vamos a encontrar que el 31% para el 2020 procede del Colegio de Bachilleres y en el 2015 era el 30%.
Entonces aquí observamos que el Colegio de Bachilleres sigue aportando el mayor número de estudiantes para las carreras antes mencionadas. En el 2020, los CECITS, o conocidos como vocacionales, es la otra institución que aporta el mayor número de estudiantes. Después de ahí siguen las prepas privadas con un 12% para el 2020, mientras que para el 2015 los CECITS están aportando un 10%. La prepa pública en 2015 aportaba un 10%. Aquí es importante hacer una reflexión porque observamos que las preparatorias privadas siguen aportando como segunda escuela de procedencia los alumnos para las licenciaturas de Administración, Economía y Política y Gestión Social. Pero ahora están llegando estudiantes que vienen del CECIT. Entonces, esto sí es muy importante hacer esa observación porque ya está cambiando un poquito la composición, ¿sí? Entonces, para nosotros es importante darnos cuenta que en el caso de los CECITs aportan ya menos alumnos, ¿sí? Los CECITs en el 2015 aportaban el 10%, mientras que en el 2015 están aportando un 6%. El comparativo de las edades de los estudiantes también es un factor muy importante, porque recordemos que en una determinada edad, entre los 17, 18 y 19 años, la mayor parte de los estudiantes van terminando lo que son los estudios de nivel medio superior. Entonces, en el 2015 vemos que los 20 años es la moda. ¿Por qué? Porque el porcentaje le corresponde al 43%, mientras que para el 2020 la edad disminuye a 19 años. Eso quiere decir que ingresaron un año antes, pero también se puede interpretar que dejaron de estudiar un año, ¿sí? Entonces aquí llevan desde que egresaron, de uno, si egresaron a los 18 años, aquí ya llevarían 2 años de haber egresado. Mientras que para el 2020, si egresaron a los 18 años, tendrían un año de haber egresado. Eso es muy importante por los conocimientos previos que tengan. En el 2015, el 15% tenía 22 años, mientras que en el 2020, el 24% tiene 20 años. De ahí tenemos que para el 2015, el 10% tenía 21 años, mientras que en el 2020, el 14% tiene 22 años. Entonces aquí, si observamos en el 2015, el 95% de los estudiantes tenía más de 95 años, mientras que en el 2020 el 65% de los estudiantes tiene más de 20 años. Entonces ahí se ve cómo se va reduciendo la edad en el ingreso de los estudiantes. Aquí en la gráfica se logra ver con mucha facilidad, ¿sí? En este caso, en el 2020, cómo tenemos más alumnos de 18 años, de 19 años, de 20 años, 12. Pero los del 2015, aquí nos damos cuenta que la mayoría tenía 20 años, mientras que de 18 años no había, y de 19 años solamente había 2. Entonces seguimos con las barras azules que le corresponden al 2015, nos damos cuenta que la mayor parte de los alumnos tenían más de 20 años, 21,
22 años, 23, 24, 25, 26 y 28. Mientras que para el 2015, si nosotros observamos, la mayor parte de los estudiantes tiene entre 18 y 20 años. De aquí tenemos estudiantes de 21 años, estudiantes de 22, de 23 años, pero ya más de 23 años no tenemos más que un solo caso que se va hasta los 28. Entonces, vuelvo a repetir, esto es algo muy importante porque nos permite en un momento determinado reflexionar un poquito en que los alumnos han dejado de estudiar un menor tiempo desde que salieron del nivel medio superior. Ahora, con respecto al género, también se presenta una comparación muy interesante. En el 2015, el 40% eran mujeres, mientras que el 60% eran hombres. Y aquí, en el 2020, a 5 años, la población femenil aumenta y la población de hombres disminuye. Tenemos 73% de mujeres, 27% de hombres. Y esto se observa mejor aquí en la gráfica, en donde observamos que las mujeres que están con el color azul en la barra, aquí teníamos que eran 16 mujeres y en el 2020, 36. Entonces el número de mujeres aumenta, ¿sí? Y el número de hombres disminuye. Tenemos en estos momentos un grupo matutino de 21 alumnos, de los cuales 2 son hombres y 19 son mujeres. Entonces, ese también es un factor importante, darnos cuenta cómo las mujeres son las que están ingresando en la actualidad más a la universidad para las licenciaturas de Economía, de Administración y Política y Gestión Social. Si vemos los promedios que dijeron los alumnos que habían obtenido en matemáticas, para este grupo fue de 7.7 en el bachillerato y de 8.19, sí, en el promedio general. Para este otro grupo de 7.76 y de 8.2 para el promedio general del nivel medio superior. En este otro de 7.81 y 8.39. Esto fue en el invierno del 2019. En este otro, si nos damos cuenta que son los de este año y los alumnos que se está llevando de el módulo de México, Economía, Política y Sociedad, y en específico a lo que nos estamos refiriendo, el taller de álgebra, de 3 grupos, de los 16 que lo conforman, aquí nos damos cuenta que el promedio aumenta de acuerdo a lo que ellos mencionan con respecto al anterior. Es muy poco, pero aumenta el promedio. En el caso del nivel medio superior, el general, si se fijan, más o menos se mantiene, ¿sí? No aumentó mucho, pero lo que sí vemos en un momento determinado es que en este cuadro, en el invierno, el promedio en el nivel medio superior de matemáticas es más bajo, mientras que lo que habíamos visto en los cuadros anteriores, aquí el promedio aumenta. Ahora, si vemos el promedio general del nivel medio superior, fíjense ustedes cómo más o menos se va manteniendo, ¿sí? Aunque aquí, en estos 2 grupos, sí aumenta con respecto a los demás. Este grupo, que es vespertino, más o menos, se mantiene. El promedio de matemáticas es de 8.5, mientras que
el promedio general del nivel medio superior fue de 8.4. Desde luego, estos datos debemos de confiar que los alumnos los hayan proporcionado en forma verídica. Y aquí en la gráfica se observa perfectamente bien cómo siempre se mantiene por arriba el nivel medio superior, con excepción de este grupo. ¿Sí? En este grupo, ellos manifiestan que tienen un promedio de 8.3 en matemáticas y 8.2 en el nivel medio superior. Podríamos decir que aquí podría existir un empate técnico, ¿sí? En 8, ¿sí? Y no nos afectaría mucho, ¿sí? Sí nos preocuparía mucho si, por ejemplo, aquí fuera 9 o 9.3 y en este fuera 8.2. Ahí sí estaría preocupante, ¿sí? Bueno, en el siguiente cuadro vemos qué asignaturas manifestaron ellos que habían cursado. Aquí nos dice que casi el 17% de los alumnos llevó álgebra. El 15.3% de los alumnos llevó cálculo integral. El 15.7% geometría. Pero fíjense ustedes aquí que encontramos que hay alumnos que llevaron cálculo integral sin haber cursado cálculo diferencial, de acuerdo a lo que ellos manifestaron. Entonces, estos son aspectos que sí nos dejan un poco preocupados de cómo es que están llevando álgebra y después brincan a cálculo integral, pero sí llevaron razonamiento matemático. Y hay otro grupo de alumnos que llevó razonamiento matemático y nada más llevaron cálculo integral y estadística. Entonces, para ese análisis, sobre todo en el aspecto del taller de álgebra, sí es preocupante para nosotros como profesores ese aspecto. ¿Por qué están brincando de esta manera y acreditan el bachillerato y con, de acuerdo a lo que manifiestan ellos, con promedios arriba de 8? Mientras que cuando terminan los cursos del tercer trimestre de álgebra, la mayoría de los estudiantes reprueba. El índice de reprobación que se tiene al finalizar el tercer trimestre en el que se lleva álgebra es entre un 40 a un 60% de reprobados por grupo. Entonces, estos puntos son importantes de reflexión en lo que yo he mencionado con respecto a los promedios, ¿sí? Que obtuvieron de matemáticas y el promedio general, las materias que llevaron, presentaron un examen de admisión, vuelven a cursar y el índice de reprobación se sigue manteniendo en esos niveles entre un 60 y un 40%. De acuerdo a la información que ellos nos proporcionaron, podemos decir que llevaron en promedio los alumnos 6 asignaturas de matemáticas. Los años que dejaron de estudiar en el 2015, el promedio fue de 3 años. En el 2020, el promedio es de 2 años. Esperamos que con el promedio aquí en el 2020 que sacaron en el bachillerato y el promedio general y el menor tiempo que dejaron de estudiar, los resultados sean más favorables. Pero también se nos presenta un problema, que no lo podemos comparar, porque en los años anteriores la educación no se estaba dando a distancia, era presencial. Entonces aquí, si queremos comparar el índice de reprobación, pues va a ser muy complejo poderlo hacer. Pasemos a las conclusiones. El número de años que deja de cursar matemáticas el estudiante
puede ser un factor que influye en la aprobación o reprobación en el álgebra. Este periodo de tiempo de llevar un curso de matemáticas desde el nivel medio superior hasta el tercer trimestre de su carrera oscila de 1 a 8 meses. Los alumnos que están inscritos en el taller de álgebra, en el módulo México, Economía, Política y Sociedad, que pertenece al tronco divisional de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, llegan a ser de 3 años en promedio sin llevar ningún curso de matemáticas para el año 2015 y de 2 años para el año 2020. A mayor número de años que dejen de estudiar, los conocimientos de matemáticas se van diluyendo, si estos no se aplican. La institución de procedencia del estudiante puede o es un factor determinante en la aprobación del taller de matemáticas. El área de conocimiento seleccionada en el bachillerato es importante en el marco referencial matemático que tienen los alumnos al ingresar a la licenciatura. El promedio en el nivel medio superior y el obtenido en matemáticas en el mismo periodo no deberían de ser un factor determinante en la falta de conocimientos de matemáticas. En el curso de álgebra, en el módulo México, Economía, Política y Sociedad, la mayoría de los estudiantes muestran una falta de conocimientos básicos. El número de cursos de matemáticas llevados y el promedio de matemáticas en el nivel medio superior, en la mayoría de los casos, no se ve reflejado en el taller de álgebra, en donde, como ya lo habíamos mencionado, reprueba entre un 40 y un 60% de los estudiantes. Es importante mencionar que México tiene grandes problemas de rezago educativo, y esto se observa en el índice de analfabetismo, la deserción escolar, la falta de cobertura escolar, los bajos porcentajes de eficiencia terminal. Todo lo anterior está asociado a las condiciones de millones de pobres que se tienen en el país. Por su atención, muchísimas gracias.